Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, los israelitas marcharon de Ramsés hacia Sucot. Eran 700,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Y le seguía una multitud inmensa con ovejas y vacas, y enorme cantidad de ganado. Cocieron la masa que habían sacado de Egipto haciendo hogazas de pan ácimo, pues no había fermentado, porque los egipcios los echaban y no los dejaban detenerse, y tampoco se llevaron provisiones. La estancia de los israelitas en Egipto duró 430 años. Cumplidos los 430 años, el mismo día salieron de Egipto las legiones del Señor. Noche en que veló el Señor para sacarlos de Egipto, noche de vela para los israelitas por todas las generaciones. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Den gracias al Señor porque es bueno. Den gracias al Señor porque es bueno. Porque es eterna su misericordia. En nuestra humillación se acordó de nosotros y nos libró de nuestros opresores. Porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor porque es bueno. Él hirió a Egipto en sus primogénitos y sacó a Israel de aquel país, porque es eterna su misericordia. Con mano poderosa y brazo extendido, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor porque es bueno. Él dividió en dos partes el mar Rojo, porque es eterna su misericordia, y condujo por en medio a Israel, porque es eterna su misericordia, y arrojó en el mar Rojo al faraón, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor porque es bueno. Dios reconcilió al mundo consigo a través de Cristo y nos encomendó el mensaje de reconciliación. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria a tibi, Domine. The Pharisees went En aquel tiempo los fariseos, al salir, planearon el modo de acabar con Jesús. when Jesus Pero Jesús se enteró, he withdrew from se the marchó de allí many people y muchos le siguieron. cured them all. Él los curó a todos, But he warned them not mandándoles que no lo descubrieran. to fulfill Así se cumplió lo que dijo through Isaiah the el prophet. profeta Isaías. Behold, Miren servant a mi siervo, whom I have chosen, mi elegido, my beloved, mi amado, my delight. mi predilecto. I shall place my spirit, Sobre él he puesto mi espíritu, and he will proclaim para justice que anuncie el derecho a las naciones.
He will not contend, no porfiará, no gritará, nor will anyone hear. no voceará por las calles. A bruised reed, La caña cascada no la quebrará. a smoldering El reed, pabilo vacilante no lo apagará, until he brings justice. hasta implantar el derecho. And in his name the En su nombre esperarán las naciones. verbum Domini. It's always helpful when we look at Siempre the Gospels that are given us every day. es útil cuando vemos los evangelios que recibimos cada día en la misa, ponerlos en contexto en un par de formas. The entire Uno es que podemos mirar todo el capítulo 12 del Evangelio según San Mateo y podemos mirarlo dentro de ese contexto, pero la Iglesia también nos ofrece un contexto más amplio first readings. And so en las primeras lecturas. working our way Así que hemos estado leyendo el Evangelio según San Mateo 12, pero la Iglesia también lo ha the movement vinculado con el Éxodo, el movimiento de los on their journey israelitas de Egipto y en su camino hacia la tierra prometida. No han llegado aún a la tierra prometida, pero están en camino a la tierra prometida. Así que podemos ir, podemos mirar a través de ese lente y podemos mirar todo lo que ha estado ocurriendo en San Mateo capítulo 12. what's happened in Así que, ¿qué está pasando en Mateo capítulo 12? it began Como Christ sabemos, walking through the fields with his esto comienza cuando Cristo está caminando por los campos con sus discípulos, está atendiendo sus necesidades en aquel momento, que es hambre, así que los toma y provee por ellos, primero como Dios, en que Él provee trigo, Él es el que provee todo, pero también luego como Cristo cuando los guía, even in his de providence. manera que incluso en su providencia, donde sea que los guíe, siempre tienen suficiente para sus necesidades. Así que al hacer esto, tenemos a los fariseos, ellos ven esto, y como se está oscurriendo el día sábado, They're outraged at him. But se ven well, the work of evil exasperados ante Él. Pero la obra del mal siempre es dividir. Lo que normalmente ocurre con los fariseos, en lugar de acudir a aquel a quien creen que tiene la culpa, que son los discípulos, van al Maestro, van a Cristo, y tratan de causar división ahí. Y dicen, mira lo que estos discípulos están haciendo. Y en otros momentos van a los discípulos y les dirán, ¿tu Maestro realmente dijo eso? Y sabemos que esa es la actividad del diablo, porque en el jardín, inicialmente, ¿qué fue lo que él hizo con Eva? Él fue donde ella y le dijo, ¿Dios de verdad te dijo esto? between relations. Así que él viene a causar división. See what they're trying to do Podemos ver que lo que trata de hacer es between the disciples and between Christ. dañar esa relación entre Cristo y los discípulos. So they've Y luego de ahí accused the disciples of being at fault. han acusado a los discípulos de haber To the synagogue. And in the synagogue, roto what he does is las heals the man with the withered hand. normas de Dios. Does it in their presence. Lo que hace Jesús va al templo, In their presence. cura al hombre tullido And so what en la presencia de todos, no oculto, y están esperando que hagan algo today para que puedan take counsel ir y against Jesus to book. condenar a Jesús. Now, St. Thomas, he has Santo Tomás a very powerful tiene connection here that he una puts conexión with muy Job, poderosa que hace con el libro de Job, pero también con la traición de Judas, que es que hay algo necesario cuando uno va a for evil. tramar el mal. Uno tiene que retirarse de la presencia de Dios. They do is they Así leave que lo que ellos hacen es dejan la presencia de Dios. Así como en el libro de Job dicen, el diablo that was to se alejó de la presencia de Dios y esto fue para infligir castigo y mal. Y Judas, antes de traicionar a Cristo, tiene que abandonar a Cristo. Así que tenemos ese gran misterio, que si uno se acerca a Dios, Dios se acerca a uno. Pero si uno se aleja de Dios, Él también se aleja de uno. ¿Qué es lo que ocurre? knowing that they're drawn away, Jesús, sabiendo que están alejándose de Él y sabiendo ahora que están planeando hacer mal, moves away from Él se aleja de ellos. Él se retira de ese lugar. Y nuevamente los padres de la iglesia, Santo Tomás y otros, ofrecen diferentes razones para ello. Una es que en previos capítulos en el Evangelio según San Mateo, el Señor le dice a los discípulos, si los persiguen en una teaching. ciudad, huyan a la otra. Así que está siguiendo su propia enseñanza. He did not want to be an Otra razón es porque no quería ser ocasión adicional de pecado incluso a los fariseos, quienes ya están cause them any further sin. So he would exasperados contra él. Así que se retira de ahí. the way in
Así que es un gran misterio en la forma en que trabaja, en que obra Cristo. Otra forma interesante es mirar esto y decir, ¿por qué es que algunas almas se acercan más a Cristo y otras almas no parecen reconocer quién es Él? Y creo que esto nos da una inspiración sobre esto. Lo que ocurre es, Cristo se aleja, Él sana a todos los que lo siguen, pero luego hace algo muy extraño, que parece ser después de sanar a múltiples personas, que es no decir, no digan nada sobre ello, no le cuenten a nadie sobre esto. Uno piensa, ¿por qué haría esto? ¿Por qué no dicen, vayan y cuénteles a todos cómo han sido sanados? Hay una, existe una idea, y yo creo que es correcta, que la razón por la que Cristo hace esto es porque su ministerio de predicar la verdad es más grande que su ministerio de sanar lo que es natural en nosotros. Así que su ministerio de venir y traer gracia y lo que es sobrenatural es más grande que simplemente sanar nuestra vida natural. Así que cuando sana una enfermedad, eso no es tan grande como convertir a un pecador. Cuando cura una mano tullida, eso no es más grande que predicar la verdad plena. Hay algo más grande en ello que en lo que es puramente natural. Y la misión entera de Cristo es a su pueblo, es enseñarles, en parte, con otras cosas, a valorar lo que es sobrenatural por encima de lo que es natural. A valorar nuestra vida espiritual por encima de nuestra vida natural. Y cuando lo hacemos, todas las cosas como el temor a la muerte, todas esas cosas desaparecen, porque si morimos en la vida, con la vida sobrenatural en nosotros, continuamos viviendo en Dios, y esa vida ya se ha iniciado en nosotros en esta vida. Así que cuando Cristo les advierte, no le digan a nadie, es sencillamente por esa razón, que es mejor proclamar la verdad que simplemente que la gente venga a mirar a Cristo por medios naturales, nada más para ser sanados naturalmente. Es mejor que vengan para recibir la verdad y la gracia y la vida sobrenatural de Él. Así que, nuevamente, Él reprocha a la gente, les dice, no digan esto. Y luego, Él recita estas frases de Isaías el profeta. Comienza diciendo, mira, mi siervo a quien he escogido. Nuevamente, esto es referencia a su naturaleza humana. Es siervo de Dios. Luego dice, mi elegido, mi amado. Esta referencia a su naturaleza divina, el Hijo amado del Padre. Sobre él he puesto mi espíritu. Esto no es una porción de su espíritu, es su espíritu completo, porque este es el amado, el Hijo amado, el predilecto, y el amor que existe entre el Padre y el Hijo es el espíritu completo. Así que lo que tenemos aquí en Cristo es el espíritu completo. Todo ese amor, todo el amor del Padre al Hijo, todo el amor del Hijo por el Hijo yace sobre Cristo y en Cristo, y Él ha de proclamar justicia a los gentiles. Así que tenemos prefiguración de su misión al mundo entero y a todas las naciones. Y esas son líneas muy interesantes. La caña cascada, no porfiará, no gritará. Esta es prefiguración de cuando Él será llevado a la crucifixión tranquilamente. No voceará por las calles. Y esto me incomodó porque Cristo sí hablaba por las calles, predicaba. No tiene sentido si uno lo mira inicialmente, pero la cosa que me estaba dando cuenta ayer es que dice, no voceará por las calles. No es que no está hablando, sino que hay una capacidad en la parte del que los escucha. Hay algo que está bloqueando al que los escucha de recibir la palabra. Así que fui, como a menudo hago, leí los comentarios de Santo Tomás de Aquino, y él vincula esta frase con el primer capítulo del libro de Proverbios. Y esto es muy interesante, porque si uno lee ese primer capítulo del libro de Proverbios y uno lo vincula con Mateo 12, uno ve todas las cosas que están presentes ocurriendo ahí en el libro de Proverbios ahí también. Así que en Proverbios 1:20 dice, la sabiduría grita por las calles,
La sabiduría grita por las calles, y Cristo es la sabiduría de Dios. Y no es que solamente está hablando por las calles, sino que está gritando por las calles. Y si uno lee ese capítulo inicial, dice, la razón por la que no lo escuchan es porque están enfocados en su propia sabiduría y en su propio entendimiento, y no están dispuestos a recibir a Cristo, porque tienen su propia idea de quién debe ser el Mesías. Y para ellos eso se ha vuelto en un ídolo. Y cualquier cosa que no corresponda a eso, ese ídolo que tienen en sus mentes, no puede ser el Mesías, porque ellos creen entender todo. Sus mentes están cerradas, sus corazones están cerrados a Cristo, y por eso no lo pueden aceptar. Y entonces lo que tenemos es la venida de Cristo como sabiduría. Él grita por las calles. ¿Cómo vocea Él por las calles? Porque es el verbo encarnado de Dios, el entendimiento del Padre, aquel que revela al Padre. Todo lo que Él hace es proclamación del Padre. Por eso sabemos incluso por la Iglesia que todas las palabras y hechos de Cristo, todas sus obras y acciones son para instrucción nuestra. Nos enseñan todo lo que Él hace es un acto de revelación de su Padre, y es para nuestra educación y para que obtengamos sabiduría y entendimiento. Y cuando estamos dispuestos a recibir esto de Cristo, este llamado de sabiduría, ¿cómo lo recibimos en nuestros días? Acudimos a los evangelios, acudimos a la vida de Cristo y lo miramos y lo escuchamos y meditamos acerca de todo lo que Él hace con mente abierta y corazón abierto. Y de esa forma podemos recibir esa instrucción de Cristo y esa sabiduría. Y lo que ocurre luego es cuando uno hace eso, uno es atraído a su presencia. Uno no rechaza su presencia, porque vemos lo que ocurre con los fariseos. Una vez que se cierran a recibir instrucción, al final buscan la muerte de Cristo, buscan detener su palabra y su proclamación, pero también poner fin a su vida. Y al hacerlo, están rompiendo el mismo sábado que ellos alegan defender tanto. Dicen amar el sábado, pero en buscar de buscar vida, son los únicos que buscan muerte. En lugar de estar dispuestos a recibir amor, son los únicos que no aman de ninguna forma. El ministerio de los sacerdotes, el ministerio de los fariseos, cualquiera que trabaja en el templo debe ser mediador, debe unir el poder divino con la necesidad humana. Y lo que ellos tenían era nuevamente Cristo, era el único que estaba haciendo eso. Los discípulos tenían hambre y Él los hacía. El hombre con la mano tullida tenía necesidad de sanación y Él los sana. Así que en Cristo tenemos esta unión de poder divino con debilidad humana, y nosotros tenemos eso en nuestros días en la misa. Tenemos eso aquí mismo. Tenemos la palabra de Cristo aquí, abrimos nuestros corazones para recibir su palabra, para también valorar su presencia. Y en el Santísimo Sacramento no tenemos solamente parte del poder de Dios que viene a nosotros, tenemos todo el poder de Dios. Tenemos a Cristo mismo que recibimos en la Sagrada Comunión, y en la Sagrada Comunión es donde tenemos esa mediación en la que todo el poder de Dios entra en nuestra debilidad humana. Amén.